para la Izquierda Unida siempre hemos sido muy críticos con este proyecto y con esta inversión, y creo que sería hora de, ya que tenemos un desenlace, hacer un previo, digamos, diagrama de lo que ha venido aconteciendo. Desde nuestro grupo, en principio, siempre hemos sido críticos, como he dicho, porque considerábamos un escandaloso coste con la inversión estimada en principio en 900.000 euros, y considerábamos que el proyecto era totalmente innecesario y que únicamente obedecía a la megalomanía del señor alcalde. Un coste demasiado excesivo para una pasarela de 553 metros para unir dos puntos de la ciudad que, bajando por la cuesta del río, con la mitad de metros actualmente ya es suficiente. Decíamos entonces que con ese coste se podía haber unido los dos puntos mediante un teleférico. Sí considerábamos entonces prioritaria y necesaria la consolidación de los cuestos para evitar la progresiva depresión y erosión del terreno que venía del mandato anterior y de años anteriores. Y seguimos considerando que es lo prioritario en esos cuestos, no la consolidación. Todo eso, esa breve historia que estoy haciendo, en agosto del 2007 el señor alcalde dio por finalizadas las obras de consolidación, como todo el mundo recuerda, solucionando el problema con un simple palito. Entonces, desde Izquierda Unida tachamos esas manifestaciones de precipitadas y que actuaba con un rigor demasiado alegre, y que pedíamos que se requería una explicación de los técnicos, políticos y políticos municipales, y de la empresa que entonces había sido responsable de los cuestos de la Mota, porque había que recordar que habían estado cerrados los cuestos varios años, el parque y todo. Por lo que se ve, el tiempo ha venido a dar la razón. Entonces le pedíamos al equipo de gobierno, con el alcalde a la cabeza y sobre todo al alcalde, que se dejara de megaproyectos como ese y se dedicara a solucionar problemas reales que tenían los benaventanos. No en proyectos que les repostaran bienestar y no beneficios a quien realiza las obras, como en este caso era la empresa, y unas obras que eran inútiles. No hace tanto tiempo, casi cuando se inauguró la pasarela, que ha estado abierta menos de un año, aunque ha estado un año construida, la cantidad de tiempo que ha estado cerrada, no sé si llegará a 8 o 9 meses lo que ha podido estar abierta. Después cuando se inauguró la pasarela, poco antes o por ahí, volvimos a criticar el proyecto y la inversión realizada, que entonces ya sabíamos los costes que tenía. Al final eran 660.000 euros de la Junta de Castilla y León, que suponía el 70% de la inversión, y otro 30% del ayuntamiento, a falta de la liquidación final de obra, venía a redondear la cifra en 800.000 euros. A eso había que añadir que no se tenía en cuenta, no se plasmaba en ese presupuesto, el coste que conllevaría los cuidados y el mantenimiento de esa infraestructura, que de eso no se ha hablado hasta ahora. Volvíamos a criticar que se debería de haber hecho esa inversión en necesidades más importantes y perentorias para la ciudad, como podía haber sido desde asfaltar las calles hasta fomentar el empleo, por ejemplo. Porque el alcalde es lo que tenía que haber hecho, negociar con la Junta de Castilla y León, que además es de su propio partido y de su propio signo político, otro destino para esos 800.000 euros. Y entonces advertíamos de algo que ha pasado en el resto del Estado español con obras donde se ha utilizado madera en distintas obras públicas, que ha sido un auténtico fracaso, y poníamos los ejemplos del Palacio Miguel Delibes de Valladolid, del puente del Museo de la Ciencia, etcétera, etcétera, obras que se ha tenido que levantar posteriormente esa madera. Y ahora vamos con lo que ha ocurrido el fatídico sábado de madrugada, el desenlace de esta infraestructura y de esta inversión. Hubo una rueda de prensa de los responsables del equipo de gobierno, con el señor alcalde y el señor Manuel Vega a la cabeza. Sobre todo me centro en las palabras del concejal de Fomento, que habló de que había que auscultar el terreno con una inclinación de los cuestos del 30%, que la pasarela nos había descubierto el problema de los cuestos, suponemos que se quiere referir en diferido, como diría la señora Cospedal, y que ha servido de indicador la pasarela, que el derrumbamiento ha sido un hecho sobrevenido, que puede ser por la existencia de manantiales. Hombre, los manantiales han existido siempre en los cuestos, y además lo conocían perfectamente. Que no se haga demagogia. La pregunta que nos hacemos desde Izquierda Unida es que si nos toman por tontos a los ciudadanos de Benavente, porque hay que recordar
y hacer memoria, la demagogia la hizo en un principio el equipo de gobierno del Partido Popular, y ahí están las hemerotecas y las grabaciones, vendiéndonos un proyecto de acceso y consolidación de los cuestos de la Mota. De acceso, como he dicho, totalmente inútil, y de consolidación, a los hechos nos remitimos, para nada se consolidaron. Nosotros nos hacemos varias preguntas. La primera, que está en mente de todos: ¿por qué no se analizó y auscultó el terreno para fijar la infraestructura? Volver a recordar que lo que había dicho el alcalde a lo Harry Potter con su palito en el año 2007, que ya no había peligro, eso ha quedado patente que era una auténtica tontería. Que haber tenido vallada la zona por el equipo de gobierno socialista había sido exagerado. Desde Izquierda Unida hemos considerado siempre que no había sido gratuito. Y no pueden decir que aquel equipo de gobierno no hizo nada, porque habría que responder que tampoco la Junta les dio 700.000 euros para poder hacer algo. En el año 2004 se encargaron unos informes técnicos a una empresa por el Partido Socialista. El Grupo Izquierda Unida va a pedir y solicitar esos informes en el Ayuntamiento, porque nos consta que se hicieron mediciones a través de catas que indicaban movimiento de los cuestos entonces. Y a todos esos informes y estudios el Partido Popular en el Gobierno ha hecho caso omiso. Y bueno, decir también una pregunta que nos ha venido estos días, y recordando por qué no permitieron el año pasado ver los fuegos artificiales sobre la pasarela de la Mota a la población. ¿Por el peligro de sobrepeso? Bueno, parece ser que el equipo de gobierno se fiaba muy poco ya entonces de esos 4 palos, que por cierto, esos 4 palos suponen más de 800.000 euros de inversión. Y desde luego la conclusión es que para Izquierda Unida la pasarela lo que ha hecho ha sido acelerar el derrumbe. Y yo voy a poner un ejemplo que creo que todo ciudadano puede entender. Una persona que aparentemente está sana, pero que está incubando o tiene un cáncer, ¿qué pasa cuando va al médico y hace unas analíticas rutinarias? Pues lo que suele ocurrir en estos casos, por desgracia casi siempre, que cuando a una persona le empiezan a remover el interior, ¿qué hacen? Acelerar el proceso, y en 2 o 3 meses, pues palma, como se suele decir. Y las preguntas que ahora tienen todos los benaventanos en mente es: ¿cuánto dinero se ha invertido en los últimos 15, 20 años en la pasarela? ¿600, 700 millones? Pues para nada, porque estamos en el punto de partida, con unos cuestos prácticamente sin consolidar. Y la pregunta del millón es: ¿cuánto nos va a costar esta solución? ¿Y cuánto nos va a costar? Porque venga el dinero de las distintas administraciones que pueda venir, porque el Ayuntamiento de Benavente no puede afrontar esos gastos, desde luego. Es igual, va a salir del bolsillo de los ciudadanos. Y por supuesto llegamos a lo último, que es pedir las responsabilidades y dimisiones, porque las hay, y las hay tanto técnicas como políticas. Empezando por las políticas. Para Izquierda Unida lo tenemos muy claro: el señor alcalde debiera de presentar la dimisión, debiera de dimitir, porque, y así se lo pedimos, por concebir la idea y por consentir el despilfarro inútil de ese proyecto. Y por supuesto, las políticas las extendemos a la Consejería de la Junta de Castilla y León de Medio Ambiente. Entonces la titular era María Jesús Ruiz, por conceder una subvención nominativa y finalista para un proyecto que se ha hecho una infraestructura y queda demostrado que prácticamente sin estudio. Y sobre todo se piden estas dimisiones por ética y por decencia democrática, pedir la dimisión de ambos responsables políticos. Creemos que desde Izquierda Unida que es especialmente grave que en tiempos de recortes, en tiempos de carencias económicas y tantas necesidades, cuando la Junta de Castilla y León cierra urgencias nocturnas en los pueblos, cuando hay colegios que están sin calefacción, cuando se ha desmantelado la industria en esta comarca y las cotas del paro son elevadísimas, o cuando se cierran oficinas públicas en las comarcas, se haya dilapidado dinero público en obras innecesarias e inútiles y de boato como esta de la pasarela de Benavente. Y también hay que extender las responsabilidades a los técnicos. En primer lugar, al Somacil, a esa empresa pública que ha llevado el proyecto, que ha llevado la ejecución de obra, la contratación, los supuestos estudios geotécnicos, que desde luego si hicieron estudios geotécnicos, dejan mucho que desear. Y tampoco vamos a olvidar a técnicos municipales, porque habría que preguntarles qué estudios comprobaron y qué exigieron al Somacil.
para cuando hicieron esta infraestructura, porque lo que está claro es que al resto de los ciudadanos de Benavente les exigen y les comprueban todo. Y bueno, para Izquierda Unida, desde luego, con este lamentable desastre y desenlace de esta infraestructura de la pasarela, que como hemos dicho desde el principio ha sido la crónica de una muerte anunciada, Benavente ha quedado tocada en su punto más emblemático y también ha quedado marcada para el resto de España. Porque si Alemania desde luego tenía su muro de la vergüenza, Benavente va a pasar a la historia por tener la pasarela de los sinvergüenzas. Y lo de la pasarela hay que ponerlo con 2 P's porque ha sido un proyecto íntegramente del Partido Popular. Ayer en declaraciones el director general de Somacil decía que una vez que se reparen esas anomalías en los cuestos se volverá a poner la estructura de la pasarela. El pasado sábado el Partido Socialista en declaraciones hacía que cuestos sí, pasarela no. ¿Cuál es la postura de Izquierda Unida? Hombre, pues por supuesto, desde luego, ante las declaraciones de este director ayer, decir que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces e incluso más en la misma piedra. Desde Izquierda Unida estamos totalmente en contra de que esa infraestructura vuelva a levantarse. Lo que se pide y lo que exigimos es la consolidación de los cuestos de la mota y que si se tira el dinero sea para algo positivo para la ciudad. Volver a cometer esa infraestructura sería tropezar 2 veces en la misma piedra.